cirugías, ginecopediatría. Entonces, debemos tener conceptos básicos, sobre todo cuando ya ustedes van a terminar como médicos generales, que van a estar en puestos, establecimientos de salud hasta obtener la especialidad. Entonces, son tres temas. El primer tema es hablar de celulitis. En celulitis, cuando hablamos de celulitis, es una infección de la dermis y del tejido celular subcutáneo, ¿no? Y en los últimos años la cantidad de hospitalizados se han duplicado. Y también los costos que esto genera en los hospitales, que genera el Estado, se han incrementado en más de 100%. En promedio, el Estado invierte más de 3.700 millones de dólares, ¿no? En el manejo de estas patologías. Es difícil identificar al agente etiológico debido a que los métodos de cultivo muchas veces son limitados porque a veces no se encuentran secreciones purulentas. Entonces, esta dificultad para identificar la causa microbiológica hace que los tratamientos muchas veces sean empíricos y a veces no adecuados. Entonces, ingresa porque hay una laceración o una solución de continuidad a nivel de la piel y por aquí ingresan las bacterias. El agente más común en celulitis no piógena o no purulenta es el Streptococcus pyogenes. Entonces, celulitis sin pus, piensen en Streptococcus pyogenes. Pero cuando ya encuentran la presencia de celulitis con pus, es Estafilococo aureus. Aunque en los inicios este estafilococo produce una celulitis no purulenta y luego ya pasa a una celulitis purulenta. Entonces, Streptococcus pyogenes más va a una celulitis no purulenta y el estafilococo aureus, que al inicio empieza como una no purulenta, se transforma posteriormente a la producción de pus. Entonces, Staphylococcus aureus no solamente es el meticilino sensible que hay en la comunidad, sino también cada vez se está viendo más casos de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Entonces, en estos casos es muy importante el cultivo para iniciar el tratamiento dirigido al agente etiológico. Y estos casos de Staphylococcus meticilino resistente se han ido incrementando debido al uso de múltiples antibióticos, tanto en las personas como también en ganadería, en veterinaria. Existen unos factores de riesgo para nosotros pensar en que el paciente eh, que esté padeciendo de una infección por estafilococo aureus meticilino resistente o al menos esté colonizado. Y estos son los que han recibido antibióticos los últimos 3 meses, dentro de ellos fluoroquinolonas, clindamicina, los pacientes que han sido sometidos a cirugías o hospitalizados, los que viven en centros de cuidado de adulto mayor, sobre todo, también en guarderías, en personal que viven juntos, por ejemplo, personal militar, los pacientes con inmunosupresión, los que usan inyectables, además de los del personal militar, también los que están encarcelados tienen alto riesgo, ¿no? También los atletas, deportistas también tienen alta porcentaje de colonización por estafilococo Mars. Cuando nosotros tenemos algunos antecedentes, tenemos que identificar cuál es el agente más frecuente. Si un paciente ha desarrollado una infección de piel o partes blandas y tiene un antecedente de mordedura de perro o gato, entonces ahí pensamos en Pasteurella, Neisseria o Fusobacteria, ¿no? Entonces el principal agente que se piensa es Pasteurella multósida a la cabeza. Luego están las otras Neisserias y el Fusobacteria. Cuando es mordedura humana, hay Legionella y Bellonello, que son los agentes más frecuentes. Entonces, la presentación clínica de celulitis, normalmente esta infección del tejido celular cutáneo se caracteriza por producir eritema, dolor, aumento de volumen, y este eritema generalmente no está bien delimitado, ¿no? Es bien irregular, los bordes bien irregulares, y a veces es difícil identificar dónde acaba la lesión. Generalmente estos bordes son mal definidos, no son regulares. Nos afecta a la dermis superficial y el eritema que no está bien definido, con afectación de tejido celular subcutáneo. Un diagnóstico diferencial es la erisipela. La erisipela, a diferencia de la celulitis,
Esta erisipela es más superficial, más leve, afecta solo a la dermis superficial y a diferencia de la celulitis, los bordes sí son bien delimitados y circunscritos a una zona. Es bien fácil identificar dónde termina la lesión. Y el, en estos casos de celulitis, también en algunos pacientes puede haber compromiso de los ganglios linfáticos produciendo linfangitis, puede producir incremento del incremento de estos ganglios, pueden acompañarse de vesículas, ampollas, puede aparecer compromiso sistémico en algunos pacientes. La celulitis, a pesar de que aparece en cualquier parte del cuerpo, es más frecuente en miembros inferiores por las actividades que realizamos, los deportes. Existen varias escalas, una escala de la LT70, que es una escala no tan reciente, que existen algunos criterios para pensar que el paciente probablemente está desarrollando celulitis. En un paciente con cuadro clínico, es decir, eritema, dolor, aumento de volumen, bordes no bien delimitados, doloroso. Este es el cuadro clínico. Si el paciente tiene mayor de 70 años, hay leucocitosis, taquicardia, entonces el paciente debería ser tratado como una celulitis. Esta escala tiene un valor predictivo alto. De todas maneras, siempre debemos saber los diagnósticos diferenciales. Uno de los diagnósticos diferenciales es la fascitis necrotizante, que es el tema que vamos a ver después. Esta fascitis necrotizante es rápidamente progresiva, infiltra muy rápido las zonas y principalmente el paciente se encuentra en un estado tóxico, séptico. El tratamiento aquí es principalmente quirúrgico y existen varias escalas como el RINEC, que vamos a verlo también más adelante para fascitis necrotizante. Entonces, en fascitis las infecciones son mucho más profundas, mucho más rápidas, con lesiones necróticas. La otra es eritema migrans. Eritema migrans aparece como un centro eritematoso, luego un halo blanquecino, seguido por un halo más, más periférico, que rodea en forma central. Hay un antecedente de picadura de insectos, en algunos lugares por las garrapatas, en nuestro medio puede ser otro tipo de insectos. El otro diagnóstico diferencial es el herpes zóster, que son lesiones vesiculares que afectan un dermatoma. Estas lesiones vesiculares confluyen y, eh, y producen vesículas que pueden sobreinfectarse y muchas veces se puede confundir. Una herpes zóster, cuando se coinfecta, es un herpes zóster que requiere cobertura antibiótica cuando hay la presencia ya de pústulas y celulitis, que se ha visto en muchos casos. El otro diagnóstico son herpes simple, aunque también son vesículas, pero no tienen un trayecto de un dermatoma. La dermatitis por contacto generalmente son la presencia de abones con dermografismo que desaparecen en la digitopresión. Pueden estar cerca de la zona del contacto con el alergeno, collares, pulseras, relojes. El síndrome de Sweet. El síndrome de Sweet se caracteriza porque el paciente tiene lesiones eritematosas en forma de donas y estas son muy, muy dolorosas, pueden tener un centro blanquecino, luego se van haciendo confluentes y el paciente puede tener temperaturas altas. Acá, donde está mal en la literatura, en sí, en más de 38,4 grados centígrados, es muy doloroso con áreas de eritema. Para nosotros sospechar en el síndrome de Sweet, hay algunos criterios. En los criterios, un paciente tiene que estar con fiebre, con lesiones circunscritas o eritema muy dolorosos, pueden aparecer lesiones tipo placas que se agregan y el edema, elevación de estas lesiones. Nuestro tratamiento principalmente en estos casos son corticoides. La otra son las gotas, ¿no? Por incremento de ácido úrico. Estos nódulos gomosos o gotosos pueden, en su estado agudo, pueden confundirse con una
celulitis, hacerse eritematosos, pero como recordamos, esto afecta principalmente las articulaciones. Los diagnósticos diferenciales son los eritemas nodosos. Son lesiones, pueden aparecer en miembros inferiores o superiores, son lesiones definidas, palpables, nodulares, gomosas en algunos casos que tienden a desaparecer. Generalmente son enfermedades autoinmunes. En algunos casos puede estar asociado a tuberculosis, se conoce como eritema indurado de Bassini. Desaparecen y aparecen luego en otra zona. El otro diagnóstico diferencial son las dermatitis por éstasis o en caso de insuficiencias venosas son generalmente bilaterales, producen prurito intenso que pueden exacerbarse cuando el paciente está mucho tiempo en bipedestación y que mejora cuando hay una elevación de los miembros inferiores. Las terapias son con compresas y también puede usarse compresas de agua tibia con sal y también puede usarse corticoides en algunos casos. La trombosis, como ya sabemos, hay un aumento de volumen debido a una éstasis venosa o una obstrucción del pasaje de todo lo que es el contenido intravascular por la presencia de un trombo o de una compresión externa. Aunque el diagnóstico es por ecografía Doppler, clínicamente también en una trombosis, como recordamos, está aumento de volumen, es doloroso, caliente, el dolor está incluso en el reposo. La eritromelalgia, que es el eritema palmar, puede ser en miembros superiores, inferiores. En algunos casos puede haber dolor. Esta eritromelalgia puede ser en unos casos autoinmune o también en algunos casos postinfecciosos. Las erisipelias carcinomatosas o el carcinoma erisipeloide son lesiones cutáneas debido a una metástasis de un carcinoma. Puede ser cáncer pulmonar o de otro tipo. Son lesiones cutáneas debido a la metástasis. Entonces, estos son diagnósticos diferenciales. Entonces, el tratamiento principalmente debemos que nosotros ver si es una celulitis leve, moderada o grave. ¿No? Si el paciente no tiene ningún compromiso sistémico, es leve. Si tiene SIRS, es moderada. Y si tiene SIRS y además tiene los criterios de sepsis más la presencia del foco, es decir, sepsis, y es una celulitis grave. Entonces, en base a eso, vamos a dar el tratamiento. En una celulitis leve, el tratamiento es principalmente vía oral. Tenemos que cubrir estreptococo y estafilococo aureus. Podemos dar amoxicilina ácido clavulánico cada 12 horas. Podemos dar cefalexina también en 500 miligramos cada 4 horas. O podemos dar dicloxacilina 500 miligramos también cada 6 horas. Cada 6 horas. Cefalexina también cada 6 horas. Cuando sospechamos de que probablemente esté ingresando un estafilococo meticilino resistente, podremos agregar trimmetoprim sulfamethoxazol, que también cubre MARS. Penicilinas también es una buena opción. Cuando ya es una celulitis moderada, entonces podemos usar cefazolina, un gramo cada 8 horas. Si el paciente tiene alergia a la penicilina, la probabilidad que desarrolle alergias a las cefalosporinas es solo un 10%. Entonces podríamos tener como alternativa el uso de cefalosporinas, pero vigilar bien porque este 10% puede ser muy peligroso para nosotros. También, a pesar de que en la forma moderada están los carbapenems, meropenem, por ejemplo, no tratamos de no usarlo con mucha frecuencia debido a que es un antibiótico de reserva. Listo. Lo que usamos más en el hospital son las penicilinas G, damos 4 millones cada, 2 millones cada 4 horas o 4 millones cada 6 horas. Y la otra alternativa es oxacilina, ¿no? 2 gramos cada 4 horas. Piperacilina tazobactam también podemos usar, pero más preferimos dar penicilina G o oxacilina. Cuando sospechamos de estafilococo aureus meticilino resistente, la doxiciclina es un buen medicamento de elección, 100 miligramos cada 12 horas. Aparte que cubre estreptococo, también cubre estafilococo marzo. Por eso preferimos doxiciclina. Ustedes también
vean la posibilidad de usar doxiciclina en vez de dicloxacilina, excepto en niños, ¿no? Menores de 7 años y gestantes, que está contraindicado. Trimestoprim, 1 o 2 tabletas cada 12 horas también es una buena opción, o clindamicina 300 miligramos a 450 cada 6 horas. El problema de la clindamicina es que puede producir Clostridium, ¿no? Porque Clostridium difícil, pacientes pueden presentar diarreas. La clina es una buena opción en pacientes alérgicos, igual que la doxiciclina. Ya en formas severas, podemos usar linezolid, vancomicina, podemos agregar clindamicina también al tratamiento de fondo. Piperacilina, taxoactam. Este es un cuadro que resumen lo que casi todo es la clase, las diferencias entre erisipela, celulitis y fascitis necrotizante. Recuerden que la erisipela es más superficial, afecta de superficial vasos linfáticos, la celulitis afecta tejido celular subcutáneo, por eso se llama celulitis, y la fascitis necrotizante afecta la fascia profunda y se extiende rápidamente. La celulitis y su borde no son bien definidos, es doloroso en todos los casos. El aspecto de la piel en todos los casos está con eritema, pero cuando ya empiezan a aparecer ampollas hay que preocuparnos porque puede estar haciendo fascitis necrotizante. Ampollas o necrosis y se palpan los crépitos o las crepitaciones, perdón, las crepitaciones que son como los globitos de agua a la palpación. Entonces, en esos casos debemos estar pensando en fascitis. Esta última progresa muy rápidamente, el paciente está muy séptico, a diferencia de la erisipela, donde el paciente puede estar tranquilo. En algunos casos, el agente infeccioso en erisipela es el estreptococo. Esto viene en una pregunta de un examen del ENAM. El estreptococo grupo A es la causa más frecuente de erisipela. En cambio, en celulitis es estreptococo, piógenes y estafilococo aureus, los agentes más frecuentes. El estreptococo, como ya hemos mencionado, no produce pus y el estafilococo sí. De todos ellos, la fascitis es una emergencia médica. El tratamiento no solamente es antibiótico, sino también quirúrgico. Entonces, ya empezamos a hablar de fascitis necrotizante, que es la infección no solamente del tejido celular subcutáneo, sino también de la fascia profunda, que rápidamente puede llevar al paciente a sepsis, toxicidad, insuficiencia multiorgánica y el fallecimiento. Entonces, la fascitis necrotizante es la infección progresiva, rápidamente progresiva y degenerativa de la fascia. Por cada 100.000 personas, aproximadamente son 0,4 casos por ese número de pacientes por año. Y están en uno de los casos más difíciles de tratar en emergencia, porque el diagnóstico es muchas veces no a tiempo y sobre todo el tratamiento quirúrgico a veces demora. Por eso la mortalidad es alta e incluso en los que se llegan a sobrevivir las complicaciones son muy agresivas. Que dejan produce complicaciones muy severas. Entonces, ya Hipócrates había hablado sobre la fascitis necrotizante, pero el doctor Fournier habló cuando esta fascitis afecta la región perianal, por eso cuando la fascitis necrotizante es a nivel de región perianal y genital se llama síndrome de Fournier, pero en sí es una fascitis necrotizante de región perianal y genital. Luego ya empezaron a describirse los casos, se empezaron a encontrar estreptococcus hemolíticos, luego empezaron a denominarlo ya como fascitis necrotizante porque se vio la necrosis rápidamente progresiva de la fascia y el tejido celular subcutáneo y empezaron a aparecer los criterios de Jones para fascitis necrotizante, luego los criterios de Rinec, que vamos a ver más adelante, y por muchos años se conoció esta enfermedad como infección por bacterias come carnes, a la fascitis necrotizante. Entonces, casi todos los pacientes es porque ha habido una lesión previa a nivel perianal, y es una herida quirúrgica, mordedura de un animal, laceraciones, un rasguño, una quemadura, un procedimiento invasivo, que va desde acupuntura hasta aspiración articular, inyecciones intramusculares también que hemos visto casos severos, foliculitis, y que sobre estas se sobreagregan las infecciones bacterianas. Pero esta fascitis necrotizante no da a cualquier persona. El paciente tiene que tener un factor de riesgo de inmunosupresión. En ellos está la diabetes, algunas enfermedades de inmunosupresión, enfermedades crónicas como
lupus, por ejemplo, la desnutrición, edad avanzada, que el paciente esté usando AINES por mucho tiempo, que esté con una obesidad mórbida, tenga falla hepática crónica, que consuma drogas, que sea el consumidor bebedor alcohólico, que tenga una enfermedad vascular periférica, falla renal, el VIH, el parapléjico, los pacientes con neoplasia, el antecedente o previa infección de varicela. Entonces son las comorbilidades más frecuentes que se han identificado. Entonces, las fascitis se dividen generalmente en monomicrobianas, dentro de ellas gram positivos o gram negativas, y las polimicrobianas. Las polimicrobianas son las más frecuentes y es una infección mixta, aerobios y anaerobios. Dentro de ellos incluyen estafilococo, estreptococo, enterococo también, que es más difícil de tratar. Y dentro de las gram negativas, E. coli, pseudomonas, que hay una coinfección de estas, ¿no? Las monomicrobianas son pocas, son las menos comunes, son generalmente pocos los casos que vemos. Estas son generalmente la mayoría, los que llegan al hospital son polimicrobianas, principalmente estafilococo y estreptococo. Entonces existe una solución de continuidad previa por donde ingresan estas bacterias, esta infección polimicrobiana no solamente entre estafilococo, estreptococo, sino también E. coli, Klebsiella, todas las bacterias que pueden estar en la mano de la persona. Y después de 3 a 5 días que ingresa esta bacteria, empieza a producir una celulitis localizada, ampollas, luego ya empieza a palparse crepitaciones, conocido como enfisema subcutáneo. La piel se empieza a descamar y aparecen las lesiones necróticas, conocido como gangrena cutánea. Entonces, cuando ya hay gangrena cutánea, el dolor empieza a bajar porque ya las lesiones, los nervios han sido destruidos. Todos los nervios cutáneos superficiales empiezan a destruirse. Entonces, el dolor que al inicio era intenso, luego empieza ya a reducir, sobre todo en las etapas avanzadas. Y es aquí donde aparece el cuadro séptico, la fiebre, taquicardia y todo eso. Entonces, es una fase inicial del, de la fascitis necrotizante, donde en esta parte muchas veces nos demoramos en el diagnóstico, luego ya una profunda. Entonces, sobre una celulitis empiezan a aparecer ampollas y luego empiezan a aparecer áreas necróticas. Y esto ya nos está dando indicio que hay una fascitis necrotizante. Hay dos formas: examinamos bien y encontramos crepitaciones, o hacemos una ecografía y encontramos enfisema subcutáneo, o una ecografía de partes blandas donde encontramos también la presencia de gas. En este paciente con 4 días de enfermedad, y en la derecha está ya el quinto día, o sea, el día siguiente, la lesión más extensa de la fascitis con destrucción, el dolor es intenso y la lesión progresa muy rápido en pocos días, a diferencia de las otras infecciones como celulitis. Entonces, cuando nosotros tenemos una fascitis necrotizante, primero tenemos que hacer una historia clínica, la progresión rápida de la enfermedad, el cuadro muy doloroso para el eritema que tiene el paciente, y esto es porque hay compromiso de la fascia. Tenemos que pedir algunos exámenes para el Scholar-Roenicke. También podemos pedir radiología para ver la presencia de enfisema subcutáneo, aumento del volumen, presencia de gas en la ecografía o en la resonancia. Se puede hacer un test de Finger. En ese momento, lo que hacemos es hacer un corte de 2 centímetros sobre la área afectada, luego de infiltración con lidocaína, y luego introducimos el dedo. Al introducir el dedo, vemos si hay falta de resistencia, es decir, el dedo ingresa rápidamente, disecando el tejido celular subcutáneo sin hacer mucho esfuerzo, y también vemos que no hay sangrado y también vemos que hay secreción. Entonces, si hay en menos dos de estas, ya es un test de Finger positivo y nos orienta a una fascitis necrotizante. Es decir, no hay resistencia al dedo al disecar el tejido celular subcutáneo porque esto ya está destruido. Hay ausencia de sangrado porque los vasos sanguíneos también ya están destruidos, desvitalizados, y también secreción purulenta, turbia, como agua sucia en algunos casos. Ese está en test de Finger positivo y es suficiente para decir que es fascitis necrotizante. El paciente ahí tiene un compromiso sistémico, taquicardia, sepsis, hipotensión. Entonces, el score L-Rinec nos ayuda mucho para pensar
En fascitis, uno cuando el PCR está muy elevado, más de 150, cuando la hemoglobina está bajo, menos de 11, cuando los leucocitos también están muy muy elevados, va subiendo el puntaje. También las concentraciones de sodio van bajando por la sepsis, la falla renal empieza a hacerse más evidente y también los niveles de glucosa. Entonces, esto es para evaluar el riesgo de fascitis necrotizante, el score de RINIC, para evaluarnos el riesgo y también el decidir el tratamiento inmediato. También nos sirve para valorar cómo va evolucionando el paciente o la respuesta al tratamiento. En relación justamente a esto último, el paciente necrotizante tiene que hacerse un manejo quirúrgico urgente, el debridamiento quirúrgico amplio. Aparte del manejo de sepsis como de hidratación enérgica, se tiene que dar cobertura a antibióticos. Si nosotros ya tenemos análisis de cultivos, es importante los cultivos de tejido, de secreción. Si nosotros tenemos gram negativo, pensamos en gram negativos, probablemente están las feromonas como primera causa o algunos Vibrio. El E. coli también ingresa acá. Un gram positivo es estreptococo, estafilococo de grupo A principalmente, que son los que producen mayor necrosis. Y cuando es infección mixta, que es lo más frecuente, acá lo que encontramos muchas veces son las crepitaciones, los crépitos, las crepitaciones a la palpación de la lesión eritematosa con la necrosis extensa. Entonces, el tratamiento antibiótico debería ir dirigido a esto. Sin embargo, como nosotros no tenemos un cultivo inmediato, tenemos que dar tratamiento empírico hasta tener los cultivos. El manejo quirúrgico es la parte principal, si no, el paciente va a fallecer. Drenar, hacer aperturas amplias. Esto en el serum hemos realizado pacientes con mordedura de serpiente o fidismo que han llegado con síndrome compartimental, con fascitis necrotizante, que no querían ser derivados. Hemos tenido que colocar ketamina y atropina, diazepam con el enfermero y nos ayudaba a hacer debridaciones amplias. No tanto como estos, pero sí se recomienda una debridación amplia y luego ya las curaciones diarias, evitar las sobreinfecciones y sobre todo los injertos de piel cuando ya se ha corregido el tratamiento, cuando ya se ha corregido el proceso infeccioso. Aunque este es un cuadro grande, pero en sí este, cuando es polimicrobiana, normalmente damos piperacilina tazobactam para cubrir gram negativos, también cubre anaerobios, agregamos vancomicina para estafilococo marsa y potenciamos con clindamicina a la piperacilina tazobactam, ¿no? Frente a clindamicina también damos para cubrir toxinas. Luego es meropenem, que es otra opción, 1 gramo cada 8 más vancomicina, sobre todo cuando se sospecha en BLE, es decir, que el paciente ya haya estado recibiendo antibióticos previamente. Y también potenciamos con clindamicina. Si es infección no tan agresiva o que está empezando a hacer su fascitis necrotizante, penicilina G, 4 millones cada 4 y más clindamicina, que hemos dado en muchos casos esta cobertura. Linezolid, podríamos usarlo para estafilococo marsa, para Clostridium, la penicilina cubre muy bien junto con clindamicina. Doxiciclina también se le podría dar por vía endovenosa de preferencia para cubrir las toxinas, esto en caso de infecciones leves, ¿no? Y esto también se han visto en algunos pacientes, doxiciclina más ceftazidima. Para el examen no vamos a preguntar dosis, no, estas dosis no vamos a preguntar, solo los suficientes los antibióticos que deberíamos conocer en infecciones, por ejemplo, doxiciclina es muy importante en- por vía oral cuando el paciente está haciendo una celulitis o estamos pensando que pueda desarrollar una fascitis, podríamos agregar clindamicina. En casos ya severos damos mero, banco y clindamicina, ¿no? Que es terapia triple incluso para los Fournier, los shock sépticos. Si tenemos el Inesolid puede ser una buena opción en vez de usar vancomicina, no es nefrotóxico, pero eso solo cubre gram positivos y enterococo. Para cubrir gram negativos tenemos que agregar siempre piperacilina tazobactam o meropenem. Y el último tema es el de pie diabético.
infecciones de pie diabético. Estos son los tres revisiones y guías que hemos tomado para este tema de pie diabético. En pie diabético, lo que nosotros hemos visto que así como se ha incrementado el número de pacientes con diabetes debido al mayor envejecimiento de la población mundial, también se está incrementando las complicaciones. Los gastos que ocasiona el Estado también para el manejo de los pacientes también se ha incrementado. El año pasado se han reportado 135 millones de personas en todo el mundo con diabetes y para el 2030 ya se calcula que 195 millones de personas van a tener diabetes, muchos de ellos médicos, no, en sí en todas las profesiones, ¿no? Y se va a conocer como la mayor epidemia mundial, sobrepasando al VIH y todo lo demás. Y el úlcera diabético es la complicaciones más que llevan con mayor frecuencia al hospital. De todos los pacientes con diabetes, más del 5% desarrollan esta complicación. Y el 50-60% de los pacientes con úlcera pie diabético finalmente van a infectarse. O sea, de cada dos pacientes que tienen úlceras, uno de ellos se va a infectar. Y de ellos, el 15%, es decir, de cada 10 pacientes, casi dos de ellos van a terminar con amputación. Y no solamente eso, sino que los pacientes que tienen úlcera del pie diabético tienen 2.5 veces más riesgo de fallecer, ¿no? En los siguientes 5 años, comparado con los pacientes con diabetes sin úlceras. Entonces, a nivel mundial, más de 700.000 millones de dólares por año el gasto por el manejo de estas complicaciones. Cuando nosotros hablamos de alguna infección, si recuerdan la clase de inmunología de las infecciones, el paciente debe tener algún tipo de inmunosupresión para que desarrolle infecciones complejas, serias, crónicas. Y en caso de diabetes, el paciente tiene una inmunosupresión del sistema de complemento C3, C5, haciendo que no se opsonice las bacterias, por lo tanto no puedan ser fagocitados y tampoco pueden ser lisados por todo el sistema de los macrófagos, toda la parte inmune que conocemos. Es la parte infecciosa, pero sobre esta hay un fondo, una disminución de la sensibilidad por la neuropatía periférica del paciente con diabetes. Hay un sobrecrecimiento bacteriano por alteración del sistema C3, C5. Hay una alteración del endotelio vascular, produciendo una disminución de flujo sanguíneo. Y todo esto hace que el paciente desarrolle infecciones crónicas. Esta cascada normalmente nosotros en un paciente inmunocompetente, cuando existe un proceso de lesión celular, pasan por diferentes etapas. Una etapa cuando hay una úlcera u otro tipo de lesión, pasa por una etapa de coagulación, inflamación, proliferación y luego ya una etapa de remodelación. En cada etapa van a intervenir células específicas, como en la etapa de inflamación, los neutrófilos, los monocitos y los macrófagos para producir metaloproteinasas, interleuquinas. Toda esta respuesta inflamatoria está exagerada, está acelerada en los pacientes con diabetes. Asimismo, la etapa de la proliferación, que está dividido dentro de ellos, la angiogénesis o el remodelamiento, la actividad de los fibroblastos, la formación de colágenos y todo esto también está alterado en pacientes con diabetes, haciendo que esta remodelación para la formación de fibroblastos y nuevas células endoteliales esté afectado. Entonces es complejo. Cuando estamos frente a pie diabético usamos clasificaciones. La clasificación más antigua que usar de que el año 81, pero que más se usa es la clasificación de Wagner o escala de Wagner. A pesar que es antigua, se usa mucho en los hospitales, sobre todo en los traumatólogos, para definir el tratamiento. Si el paciente no tiene ninguna lesión, entonces es un grado cero, no hay lesión, no hay nada. Pero como el paciente con diabetes debe tener algo, o sea, no es que sea un pie normal, pero siempre hay hiperkeratosis, paciente con pie seco, las cabezas metatarsianos prominentes, dedos en garra, deformidades óseas, tiene riesgo de que el paciente desarrolle úlceras. Entonces, en ellos hay que tener bastante cuidado, la terapia física, el uso de buen calzado, el uso de
los cojines siliconados para prevenir la formación. Entonces, a esto se le conoce como grado cero, pero en sí no es un pie normal, entonces ya tiene características o factores de riesgo. Cuando son úlceras superficiales, se conoce como grado uno, pero hay una destrucción de la cutánea o de la dermis superficial. Grado 2 son úlceras profundas que afectan ya tejidos celular cutáneo, grasas, ligamentos, pero no llega al hueso. Cuando ya llega al hueso, además se asocia a secreción y mal olor. Muchas veces ya hay osteomielitis. Es un grado 3. Y esto es para el tratamiento, ¿no? Grado 3 ya está oliendo en una secreción fétida, extensa, profunda, con absceso. Ya es grado 3, entonces es muy probable osteomielitis. Aquí es para el tratamiento. ¿Cuánto tiempo vamos al tratamiento? Una osteomielitis crónica, 3 meses, una osteomielitis aguda, 6 semanas. Cuando ya hay gangrena es porque ya hay necrosis. Y si es extensa, entonces hay efectos sistémicos. Esta es la otra clasificación del ITSA, de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, la Sociedad de Infectología, donde toman varios, ¿no? Varias clasificaciones de acuerdo al tamaño del eritema, menor de 0,5, mayor de 0,5 a 2, si además hay secreción purulenta, todo esto es como un pie diabético moderado. Y severo ya es cuando hay criterios de sepsis, ¿no? O 4 puntos. Entonces, eso no se usa mucho más, se usa la de Wagner, pero sería bueno que lo sepan como cultura general, porque probablemente, bueno, ya en algunos lugares lo están usando con mayor frecuencia para tener una mejor clasificación un poco más amplia en relación al Wagner. Pero Wagner es suficiente que usted lo conozca. Si hay alguna pregunta, solo me van comunicando. En esta tabla es para ver qué pacientes van a ser hospitalizados, qué pacientes pueden ser manejados en su casa. Normalmente cuando un paciente ya tiene una infección severa, tiene alteración hemodinámica, hay presencia de isquemias, el paciente ha sido sometido a cirugías previas. Entonces, todos estos son factores que van a decidir que el paciente sea hospitalizado para manejo de terapia endovenosa y probablemente también las curas quirúrgicas, ¿no? Las curaciones deben realizarse diarias, pero definir cuándo va a ingresar a una cura quirúrgica depende si es un Wagner 3, 4, 5 o si es una moderada a severa. Es decir, cuando la lesión es más de dos centímetros, ha tomado tejido celular subcutáneo, también músculos, tendones, huesos. Moderada, severa debe ingresar a sala o en un Wagner debería ingresar de 3, 4 o 5 también a cirugía para drenaje quirúrgico. De los exámenes que siempre debemos realizar es el hemograma para ver la leucocitosis y la proteína C reactiva. Si no se tiene esto, al menos la velocidad de eritrosedimentación, para que nos sirva como un base para evaluar la respuesta terapéutica. Siempre corregir, si hay acidosis metabólica debe ser corregido, hidratación adecuada, la corrección de los electrolitos. Si el paciente tiene fiebre, hipotensión, confusión, la hidratación enérgica en ese momento, como en sepsis, como ya sabemos. Entonces, los exámenes que más usamos, una ecografía nos sirve para ver si hay colecciones, presencia de gas, pero el examen que más se solicita son las radiografías. En la radiografía lo que vemos, las imágenes más frecuentes son las imágenes de secuestro, una de la lesión radiolúcida central, puede ser un área de involucro, que es un área periférica, pueden evidenciarse fístulas o cloacas que son contenidos más grandes ya o con pasajes más grandes del contenido purulento o la presencia de absceso de Brody, que son abscesos localizados. Cuando vemos nosotros absceso de Brody, ya es una osteomielitis crónica. Ok, en la radiografía aquí, metatarso, lo que se ve es la presencia de cloaca o la salida de contenido purulento intraóseo. O las imágenes de secuestro cuando se ve lesiones, imagen radiopaca central.
Igual otra imagen de secuestro, imagen radiopaca central, rodeado por una imagen radiolúcida que es parte de las colecciones. Entonces, no solamente se ve esto, ¿no? Sino también pérdida de la corteza, de la corteza ósea, erosión ósea, parte de desmineralización, también elevación periósticas. Son otros componentes que debemos evaluar en pacientes con infección de pie diabético para definir el tratamiento quirúrgico. Si no, lo que hacemos muchas veces, si no solicitamos una radiografía, vamos a dar solo antibióticos y el paciente no va a responder. Tiene que salir toda esa colección, todas estas colecciones tienen que ser lavados con curetaje. Si no, no se corrige bien el proceso infeccioso. Ahora, el tratamiento principalmente es empírico, ¿no? Hasta tener los cultivos, si es que se logran tomar. Entonces, aquí en formas leves podemos dar tratamiento vía oral, puede ser fluoroquinolonas, aunque en nuestro medio hay mucha resistencia a levo, fluoxacina, cipro. Cipro ya no lo usamos principalmente. Levo, moxi podríamos usar, puede ser una buena alternativa a fluoroquinolonas, porque no se olviden en que en pie diabético las infecciones más frecuentes son Pseudomonas y Enterobacter. ¿Por qué? Porque el sistema de complemento justo nos defiende contra estos bacilos gram negativo no fermentador. Por eso damos levofloxacina, moxi, para cubrir los bacilos no fermentadores. Pero también tenemos que cubrir estafilococo, por eso agregamos trimetropin-sulfa, doxi o clinda. Generalmente damos combinaciones. Cubrimos gram negativos como fluoroquinolonas más otro antibiótico que cubra gram positivos como trimetropin-sulfa o doxi o clinda. También podemos dar betalactámicos. También podemos dar aminopenicilinas con amoxicilina con ácido clavulánico. Lo malo de los betalactámicos es que también tenemos que dar antibióticos que cubran pseudomonas y entobacter. De todos los betalactámicos vía oral, ninguno cubre, o al menos primera, segunda y tercera, ninguna cubre el- estos no fermentadores. Entonces nos quedan las aminopenicilinas como amoxiclavulánico. Amoxicilina sola no cubre, tiene que ser con clavulánico. Para personas con estafilococo marsa, linezolid, les recomiendo que tratemos de no usar linezolid, más bien el trimetropin sulfa o doxiciclina, que son medicamentos de menor rango, pero con buena actividad. Lo ideal es siempre los cultivos. En infecciones moderadas a severas, ya es igual combinación de antibióticos. Si van a usar cefalosporinas, si bien es cierto, muchas guías recomiendan cetrazona, nosotros preferimos que utilicen ceftazidima para que cubran pseudomonas y acinetobacter. Entonces, ceftazidima podremos combinar con clindamicina para cubrir gram positivos y anaerobios también. En algunos lugares combinan con ceftazidima con ciprofloxacina, pero cipro hay mucha resistencia, traten de no usar ciprofloxacina. ¿Hay hemocicloblánico endovenoso? Sí, sí, es que hay, podremos usar esto, si no, podremos usar piperacilina tazobactam. Y en casos ya muy severos, donde hay probablemente el paciente haya sido sometido a procedimientos o se identifica enterobacterias BLE, ahí se usaría carbapenem, meropenem, impenem. No, el ertapenem solo cubre E. coli, Klebsiella y Proteus, no cubre Pseudomonas, no cubre Acinetobacter. Entonces, si vamos a usar ertapenem, tiene que ser solo esos tres, ¿no? Que a veces hemos visto, ponen, por ejemplo, Pseudomonas sensible a meropenem y penem, y dicen, pero acá tenemos ertapenem, dale ertapenem, y le dan ertapenem. El ertapenem no cubre Pseudomonas ni Acinetobacter. Podemos potenciarlo con un aminoglucósido, ¿no? En algunos casos, como hemos visto. Creo que esta es la última, sí. Entonces, la clase de hoy es corta. Son los tres temas que habíamos mencionado: fascitis necrotizante, celulitis y también erisipela, que casi todos se resumía en esta tabla de la diferencia entre fascitis, celulitis y erisipela. Y la última es sobre pie diabético. Entonces, si es una leve, el- podrían dar vía oral amoxiclavulánico con doxiciclina o levofloxacina con doxiciclina o levofloxacina con clindamicina. Si es severa, ya podrían usar ceftazidima con clindamicina, o podrían usar ya algo más fuerte como piperacillina, tazobactam, vancomicina o carbapenems también con vancomicina.
En fascitis necrotizante lo que diferencia es que casi todos los esquemas agregan clindamicina para bloquear las toxinas. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Hasta acá alguna pregunta? No, Bueno, con esto estamos terminando y el examen estaríamos quedando para el próximo miércoles. La parte de evaluación práctica va a ser el día lunes, martes, miércoles con mis grupos. Son los días que voy a estar de turno. A partir de las 10 de la mañana pueden venir. Hasta las 11 máximo. De 10 a 12. doctor, disculpe una pregunta. Para el examen, no sé si escuché bien, pero mencionó que no va a venir dosis o como sea. No, en este cuadro que les presenté, donde está un poquito fuerte esta parte no, en esta parte no, de esta parte no. O sea, dice linezolid 600 cada 12 más clindamicina 900 cada 8. O sea, esta dosis no, de este cuadro, solo el medicamento. Entiendo, doctor, gracias. Una pregunta, ya, muchas gracias. Estamos. Gracias, doctor. Gracias, doctor.